Saludos y buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de la tribuna en su televisión, es tiempo por lo tanto de analizar la situación que os contamos a diario en nuestros espacios informativos, pero que ahora pues analizamos con profundidad, ya lo saben, siempre de la mano de uno de los grupos municipales que dan forma a nuestra corporación, a nuestro ayuntamiento. Y es el turno en esta segunda ronda de intervenciones que comenzamos hace cuestión de semanas, pues es el turno del grupo municipal Vox, y ya nos acompaña aquí su portavoz Pedro Navarro, al que ya saludamos. Pedro, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos, un placer volver a estar aquí contigo. Además, en el día después de un pleno, el de noviembre, que se celebraba ayer martes, que se extendió, digamos, a las 3 horas y pico, más o menos, de duración. Ahora enseguida hablamos de las dos mociones que llevaba para este pleno el grupo municipal de Vox, pero antes quisiera, y empiezo por ahí porque fue lo último, como decimos, el pleno ordinario de noviembre que tuvo lugar ayer martes, aprovechando la visita de Pedro Navarro, pues una valoración que se hace de este último debate plenario desde Vox. Sí, si me lo permite, yo voy a hacer la valoración que me pides, pero antes quería hacer un inciso, si me das permiso. Es corto, es porque queremos empezar haciendo mención al fallecimiento de Manuel Fernández, fundador y presidente de la Asociación Provida de Mairena, con la que siempre este grupo ha tenido una excelente relación. Era un incansable luchador por los no natos y por el derecho a la vida, frente a las políticas del dolor y la muerte de PSOE y Partido Popular. De hecho, traigo este pin de Provida Mairena, que luzco con orgullo y sirva como homenaje a Manuel. Un sentido abrazo a su familia y amigos, y los tendremos presentes en nuestras oraciones. Si me permite, Pedro, nos sumamos también a esas condolencias porque además era un buen amigo de esta casa y toda la actividad de Provida, pues él siempre contaba con la televisión. Aquí lo hemos ido contando absolutamente todo y por supuesto también ha participado en distintos programas, ¿no? Así que nuestro más sentido pésame igualmente a la familia de Manolo. Ahora sí, como decíamos, pues esa valoración, digamos, genérica que se hace del pleno, y ahora nos ocupamos de las mociones que llevaba Vox. Sí, bueno, pues nosotros queremos hacer especial mención al punto que ha traído el Gobierno relativo a las bases de la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores en edificios de antigüedad, edificios viejos. Por una parte nos satisface porque es una propuesta que ya trajo el grupo Vox al plenario en diversas ocasiones y ahora la trae el Gobierno. Los miembros de... perdón, que tengo los papeles cambiados, sí. Pero por otra parte, nuestra frontal oposición a la forma en la que se ha traído, porque se ha hurtado la potestad de otorgamiento de dichas subvenciones al máximo órgano, que es el Pleno del Ayuntamiento, derivando dicha potestad a la empresa municipal creada por el Gobierno, donde quedan mermadas las posibilidades de fiscalización en la concesión de las mismas. Un extremo especialmente grave que se ha creado una comisión por parte de la empresa Vive, y se han nombrado a los miembros de dicha comisión antes de que el Pleno aprobase la creación de esta comisión. Una vez más estamos ante la política digital de selección de personal, y cuando digo digital no me refiero a medios técnicos, me refiero a digital, con el dedo, en fin. Incluso ayer el señor Mora directamente nos relacionó las personas que formarían esta comisión, ¿verdad, Carlos?, designadas antes, como ya he dicho, de la creación de la propia comisión. Es una cosa sin ningún tipo de sentido, es un detalle muy importante. Incluso, si quiere, nos podemos ir más atrás, y es que oposición ha hecho el señor gerente de Vive, si alguien nos lo puede decir, que por cierto para el próximo ejercicio se le sube el sueldo, como tendremos ocasión de comprobar cuando lleguen los presupuestos municipales. Hay otro punto que se elevaba a este pleno de noviembre y que incluso desde el propio equipo de gobierno se ha destacado en la previa, que hace referencia a dos planes para la lucha contra el cambio climático, en concreto el plan de acción para el clima y la energía sostenible y el plan municipal contra el cambio climático. ¿Qué valoración se hace desde Vox de estos documentos, de estas medidas para la lucha contra el cambio climático? Bueno, pues es un tema que la posición de mi grupo y de mi partido es muy clara, la posición que tenemos ante estas políticas del cambio climático. En todo caso,
no hay ninguna opción a debate. En este caso la delegada traía 2 textos escritos, no debatió nada, leyó su primer texto, leyó el segundo y ahí quedó. Obviamente nosotros creemos que es más un problema de intereses económicos que ambientales, no nos cabe la menor duda. Nos hablaba en comisiones la delegada de que era un plan para el cambio de luminarias en la calle, quitar las bombillas de vapor de sodio, de vapor de mercurio, poner lámparas LED, bueno, hasta aquí todo muy razonable, pero estos 2 planes de los que habla en realidad, pues si se aprueban, son planes que quedan abiertos a cualquier política de estas que viene de Europa, cualquier detritus ideológico, que al final lo que hace es limitar las libertades y derechos de los ciudadanos. Pero además, fíjate, Carlos, que estamos siempre en estas cosas del cambio climático, que son muy etéreas y tal, que si viene, que si va, que si ocurre, que si no ocurre, que si el calentamiento global. Y yo le hice una pregunta a la delegada. No sé si recuerdas que en mayo explotó una empresa de productos químicos en Alcalá, y es una pena porque no he traído las fotografías que llevé allí al pleno. Hoy es miércoles, pues de esto hace 6 meses. El lunes por la mañana, que llovía fuerte, la calle donde explotó esa empresa química era un auténtico río de productos químicos. El ambiente era irrespirable, dolor de garganta, náuseas, dolor de cabeza. 6 meses y no se ha hecho absolutamente nada. Pues eso es un problema de medio ambiente, un problema real de Alcalá, un problema real de los ciudadanos y no una entelequia o algo como el cambio climático, que al final no deja de ser pues un cúmulo de intereses económicos de las oligarquías, porque no deja de ser otra cosa. De hecho, yo le pregunté a la delegada cuántas visitas había hecho a la zona cero del accidente, donde todos los productos químicos se habían esparcido por el asfalto y había derretido el asfalto, se había derretido, etcétera, y la respuesta fue que ninguna visita. En relación, ahora sí, a las 2 mociones que llevaba a este pleno el Grupo Municipal de Vox, una en concreto, vamos por partes, por cierto, ambas salieron adelante. Sí, sí. Correcto, y una de ellas hacía referencia, bueno, pues a la recuperación de la arquitectura tradicional en el casco histórico de nuestra ciudad. ¿Cómo valoráis el debate de esa moción y qué viene a pedir en concreto la moción? Bueno, nosotros lo que pedíamos es la protección y puesta en valor de la arquitectura y el urbanismo tradicionales para el borrado de identidad que sufrimos por culpa de este gobierno del Partido Socialista y de Andalucía por sí, ¿no? Que están haciendo unas obras que son una catástrofe en este sentido. Por ejemplo, yo le puedo poner varios ejemplos de esto. Sirva, por ejemplo, la calle La Mina. El destrozo que se ha hecho en la calle La Mina con la peatonalización de la calle La Mina. Yo lo decía en el debate de ayer, yo les decía, si coges a una persona que no sea de Alcalá y le muestras una foto actual de la calle La Mina, pues pregúntale, ¿esta calle es de Alicante, es de Bilbao, es de Logroño o es de Alcalá de Guadaira? Y no te sabría contestar. No hay nada que tenga que ver con nuestra idiosincrasia o con nuestra identidad. Es una calle absolutamente plana, moderna, y ha cambiado completamente la perspectiva de lo que era, ¿no? Cuando la arquitectura tradicional dice mucho de dónde venimos, de quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo no hemos estado como grupo, como comunidad, y en fin, o el destrozo que han hecho con el centro de interpretación del castillo, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? En los alrededores de la ermita del Águila. Que esto empezó en los años 60, el deterioro de todo el casco histórico urbano en Alcalá, pero yo lo que les pido y les ruego es que lo frenen ahora, que están a tiempo, lo que quede no lo destrocen, pero no, parece que no hay manera. Y sobre la otra moción en la que se venía a pedir la erradicación de asentamientos chabolistas y que vaya después también acompañado, digamos, de medidas sociales, ¿no? Efectivamente, de que no haya estas personas que están en riesgo de exclusión social, no vivan en esas condiciones. Pues podemos comprobar cómo es el que tenemos un gobierno sin rumbo. Mire, esta moción la presentamos en el año 22, en el año 22 el gobierno se abstiene, la presentamos en el año 24, se aprueba por unanimidad, es decir, el gobierno vota a favor, la hemos presentado ayer, año 25, y se vuelven a abstener, después de llevar 3 años sin cumplir los acuerdos plenarios, porque se aprueban, que esto es una cosa que hemos hablado en la anterior tribuna y lo hemos hablado en mucho debate en el pleno, los acuerdos se aprueban, pero van al baúl de los recuerdos, o sea, nunca se llegan a ejecutar. Yo creo que por eso muchas veces les da igual, sí, lo aprobamos, pero esto va al cajón
y nunca más se sabe de ello, y en eso estamos. También ellos centran, como siempre, la responsabilidad en los propietarios privados de las zonas ocupadas, que eso es un clásico de este gobierno, es que es una parcela privada, hay un problema, es que la parcela es privada, bueno, pero la administración más cercana al ciudadano es usted es el ayuntamiento, usted es quien tiene que dar una solución al ciudadano, y no escudarse, es que el asentamiento chabolista está en una parcela privada y que el dueño de la parcela privada pues tendrá que denunciar, qué tal, en fin. Estamos en lo de siempre. Bueno, todo esto en torno a este pleno, el de noviembre, que tuvo lugar en el día de ayer. Nos quedará una sesión plenaria más antes de finalizar este 2025 y, por supuesto, cuando llegue aquí lo abordaremos tanto en nuestros espacios informativos como también, claro está, en la tribuna, el espacio político de Mi Guadaira Televisión. Pero hay otros asuntos que igualmente os hemos ido contando en estas últimas semanas y que siguen siendo de actualidad, tanto es así que, de hecho, la pasada semana se presentó ese proyecto de remodelación, de transformación, así se hizo saber desde el propio equipo de gobierno en torno a la calle Malas Mañanas, una calle importante en nuestra ciudad, y se decía pues que las obras iban a comenzar este martes, ayer, día 18. Sobre el proyecto en sí, sobre esta transformación en calle Malas Mañanas, ¿qué valoración se hace desde Vox? Mire, ¿quiere Vox que se mejore la calle Malas Mañanas? Claro, nosotros queremos que se mejore la calle Malas Mañanas, pero desde el grupo municipal Vox lo que no entendemos o no podemos comprender es que se proyecten obras de mejora o de remodelación en calles que no presentan problemas graves ni significativos, Carlos, ni de asfaltado, ni de señalización, ni de acerado, ni de seguridad, etcétera. Cuando hay un sinfín de calles en Alcalá, porque lo hay, en las que el ayuntamiento lleva años, incluso décadas, podemos decir, sin invertir un solo euro, no ya en su mejora, sino ni siquiera en su mantenimiento más básico. Por eso la anunciada la remodelación de la calle Malas Mañanas que ha hecho la señora Jiménez a bombo y platillo, no viene más que a ratificar lo que en Vox llevamos denunciando desde que llegamos al ayuntamiento hace 2 mandatos. Para el gobierno, Carlos, hay barrios de primera y de segunda, y de eso no nos cabe la menor duda. Zonas de Alcalá que son privilegiadas por el gobierno de la señora Jiménez frente a otras zonas que son abandonadas a su suerte por los socialistas. Zonas por las que los servicios de limpieza pasan con regularidad, se cuida el estado de los acerados, la señalización, se pintan los pasos de peatones, se asfalta, se reasfalta aunque no haga falta, que esto lo hemos visto muchas veces, y otras zonas que son castigadas por el gobierno del Partido Socialista, porque apenas pasa un operario de limpieza, porque caminar por la acera es como una gincana, ¿verdad? Donde hace años que no se ve una máquina de asfaltado, donde la señalización es tercermundista y donde sufren graves deficiencias de alumbrado público, que el alumbrado público es capítulo aparte. Habría que dedicarle tiempo al tema del alumbrado público. Y esto no es que se lo invente Vox, es que esta es la Alcalá real, es la Alcalá que está detrás de toda esa propaganda institucional del gobierno y de Andalucía por sí, la Alcalá que vemos en redes sociales, las denuncias que hacen los propios vecinos, cansados de las mentiras, de los engaños y de las ventas de humo permanentes, de este gobierno que padecemos, que se dice pronto desde hace ya casi 5 décadas, casi 50 años, un gobierno que está absolutamente alejado de las necesidades reales de la localidad y de sus vecinos. ¿A qué responde esta forma de actuar del gobierno del PSOE? Esta manera de privilegiar una zona y castigar otra zona, ¿verdad? Para nosotros hay 2 cuestiones muy claras. Por un lado, los caprichos urbanísticos de la señora Jiménez y el señor Mora, porque siempre intervienen o hacen obras de calado sin contar ni con los vecinos ni con los comerciantes de la zona, ni siquiera con la opinión de expertos, ni siquiera se apoyan en expertos, deciden hacer algo y lo hacen, independientemente de lo que piensen los vecinos, porque no les han preguntado. Y por otro lado, el principal motivo son los cálculos electorales del PSOE, es una cosa que además se le hemos dicho muchas veces en los plenos, o sea, lo hemos dicho a la cara, hay cálculos electorales detrás de muchísimas obras, y es que casualmente muchas de estas zonas olvidadas y abandonadas por el gobierno local, en las que el ayuntamiento no invierte un solo euro desde hace muchísimos años, son barrios donde el Partido Socialista no es ni primera ni segunda fuerza política más votada. Y le puedo poner un claro ejemplo de todo esto, digo, que para que sean conscientes de la gravedad de lo que estoy contando, porque los números son muy tozudos y los números no engañan, los datos matan el relato, ¿no? Esa frase tan manida. Mire,
¿Sabe cuánto se va a gastar el gobierno del PSOE en la remodelación de la calle Malas Mañanas? Lo tengo que leer porque no sé los datos de memoria, mira, se lo digo. La remodelación de Malas Mañanas cuesta 2.800.000 euros. Para los más mayores, se lo digo en pesetas, 466 millones de pesetas remodelar la calle Malas Mañanas. ¿Sabe cuánto se ha gastado el gobierno del PSOE en el arreglo de 3 calles en el barrio de Pinos de Ormana? 3 calles, Pinotea, Pino Marítimo y Pino Pinsapo. 454.000 euros, poco más de 75 millones de pesetas. Es decir, estamos diciendo que el gobierno del Partido Socialista va a gastar 6 veces más, que se dice pronto, 6 veces más en remodelar una sola calle, la calle Malas Mañanas, que en arreglar 3 calles del barrio de Pinos de Ormana. Si esto no es discriminación entre barrios y tener barrios de primera y de segunda, que venga Dios y lo vea. Y como ocurre en Pinos de Ormana, pues podemos poner muchos otros ejemplos de barrios de Alcalá cuyos vecinos son tratados como alcalareños de segunda, Carlos. Entiendo bueno, que este proyecto, de hecho han comenzado ahora las obras y se va a mantener durante un tiempo, nos va a dar para hablar bastante sobre esta reforma y sobre cómo avanza igualmente las obras. Sí es cierto que además enlazo este asunto, el inicio de las obras en calle Malas Mañanas, con otros proyectos que van a ser posibles, digamos, gracias a esos fondos europeos que hace poco igualmente se daba a conocer desde el propio equipo de gobierno. Estamos hablando aproximadamente en torno a unos 14 millones de euros, más o menos, que va a llegar hasta nuestra ciudad. Además, desde el propio equipo de gobierno se destacaba, digamos, la valoración en la provincia, entre los grandes ayuntamientos, pues de la puntuación de los proyectos que ha presentado Alcalá de Guadaira dentro de ese plan de actuación integrado para llevar a cabo las distintas obras gracias a este dinero que llega desde Europa, ¿no? ¿Cómo se valora esos fondos europeos? ¿Cómo de vigilante va a estar Vox en torno también a esos proyectos? Pues lo mismo de siempre, Carlos, nosotros volvemos a lo mismo de siempre, lo mismo que llevamos viendo, viviendo y sufriendo desde hace décadas con los diferentes gobiernos socialistas que hemos tenido en Alcalá. Mucho anuncio, a bombo y platillo, muchas promesas, muchas fotos, mucho marketing, pero al final una gestión que deja muchísimo que desear. Y el resultado de esta mala gestión son, por ejemplo, obras que se eternizan, proyectos que vienen cargados de mucho maquillaje y propaganda institucional, pero que no vienen a resolver ni uno de los problemas que tiene Alcalá, porque seguimos siendo el segundo municipio de la provincia con mayor tasa de desempleo, problemas como la movilidad, como las comunicaciones con la capital y el resto de la provincia, como es la falta de vivienda o como es la exclusión social, etcétera. Continúo. De hecho, si echamos la vista atrás, muchos de los proyectos incluidos dentro de los fondos EDUSI 2020, porque 2020 significa que se tenían que haber hecho en 2020, se están acabando en 2023. Y luego, ¿cómo se está acabando? Pues si miramos la joya de la corona, que para ello era la peatonalización de la calle La Mina, desde la Plaza del Duque hasta el Teatro Gutiérrez de Alba, pues nos encontramos que casi 3 años después de su inauguración, pues no está terminado. Los sistemas electrónicos de control de acceso para vecinos y emergencias nunca han funcionado. El molino de La Mina está más tiempo cerrado que abierto por problemas de los mecanismos de acceso y por falta de personal, por no hablar de cómo han borrado nuestra identidad, ¿no? Lo decía antes con lo de nuestra moción, en la calle La Mina, el mobiliario urbano, que nada tiene que ver con nuestra arquitectura, mención especial a las farolas que han puesto, y no tiene nada que ver con nuestro urbanismo. Y luego, ¿dónde están los negocios que van a llegar a la calle La Mina? Que ni está ni se les espera, que decían que iba a revitalizarse los negocios en esa calle, iba a cobrar muchísima más vida, pues está más muerta que nunca, no se ha cumplido. Podemos hablar también con estos fondos de la remodelación de la calle Orellana, donde los socialistas han seguido borrando nuestra identidad, la han convertido en una acumulación de bloques de granito y elementos, como dije antes y decíamos en nuestra moción, que nada tienen que ver con nuestra identidad. Bueno, el Parque del Arrabal del Castillo, que ha sido un timo para los vecinos del barrio de San Miguel. Les prometieron incluso que iba a haber una pista polideportiva, y la pista polideportiva consiste en un llano de albero con 2 porterías, o sea, 2 arcos de portería sin red. Esa es la pista polideportiva que iban a poner en el Arrabal del Castillo. O como el Centro de Igualdad, donde se han gastado cientos de miles de euros provenientes de Europa
y que únicamente sirve para que el gobierno del PSOE siga difundiendo sus políticas sectarias de género, ¿no? Donde no hacen más que enfrentar a hombres y mujeres. Esto que tanto les gusta a ellos, que es colectivizar, hacer colectivos, meter a la gente en grupos y enfrentar unos grupos con otros. En esto son expertos y la verdad es que lo hacen realmente bien. Pero no se preocupan por los verdaderos problemas de las mujeres desde el Centro de Igualdad, como son el acceso al mercado laboral, el acceso a la vivienda, las ayudas a embarazadas para que no se vean obligadas a abortar, o a las madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vende el gobierno de la señora Jiménez que con estos fondos han creado 357 plazas de aparcamiento, pero claro, lo que no cuentan es que la mayor parte de esas plazas de aparcamiento corresponden al auditorio Riberas del Guadaira. Esas plazas de aparcamiento, no se han creado, ya existían, estaban en el albero y lo que han hecho es asfaltar, pintar y señalizar. Y no son de un uso práctico para los vecinos, para sus viviendas, porque están en el teatro y son para uso del que va al teatro. Ni más ni menos, un timo en toda regla, porque los vecinos de barrios como el Instituto, Pablo VI, Silo, Zona Centro, no saben dónde aparcar por la total ausencia de una política de movilidad seria y coherente del Partido Socialista. Con estos mimbres, desde luego, desde Vox, muchos nos tememos que van a ser otros 12 millones de euros que no van a servir, como le decía anteriormente, para resolver ni uno de los verdaderos problemas que tiene Alcalá de Guadaira. Un asunto más, antes de ir a publicidad y luego continuamos con más temas, pero en relación a algo que se debatió no en el pleno de ayer, sino en el anterior, si no me equivoco, ¿verdad? Hablo de memoria, en el pleno de octubre. Y hago referencia a las ordenanzas fiscales para 2026, que desde el propio equipo de gobierno se destacaba sobre todo que bueno, se congelaban los precios de esas ordenanzas fiscales y se hacía especial hincapié también en lo que es la tasa de basura. Efectivamente. Sobre todo también por esa medida, que no sé también qué se piensa desde Vox, que un poco se viene a decir desde distintos ayuntamientos que se impide, digamos, esa libertad, ¿no? A la hora de los ayuntamientos de poner precio, digamos, a lo que es la tasa de basura, que todo va a venir ahora unificado y decidido desde arriba, ¿no? Correcto. Bueno, que la valoración primero hace sobre lo que es las ordenanzas fiscales de cara a 2026. Te hablo de todo lo que me has comentado. Lo que ha hecho el Gobierno, el PSOE de Andalucía por sí, en las últimas semanas, con estos anuncios referentes a las ordenanzas fiscales 2026, de nuevo una venta de humo tan descarada que causa hasta sonrojo. Y esto demuestra que andalucistas y socialistas siguen en lo de siempre, en exprimir a los alcalareños para pagar su mastodóntico gobierno y financiar su política de autobombo. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque debemos tener un poco de memoria política y recordar cómo en 2024 el gobierno bipartito, ese que dice que es tan progresista, tan social y que mira tanto por los trabajadores, aprobó en solitario, mire, las subidas del IBI, del ICIO, que es el impuesto de construcción, instalaciones y obras, y de la tasa de basura. Ya las aprobó en solitario en 2024. Ya resulta que nos encontramos con que nos dicen que congelan los impuestos. Claro, lo que no te dicen es que llevan años subiéndolo a un nivel bastante elevado. Y luego anuncian dos bonificaciones. La segunda, la que me decías antes. La primera es para el ICIO, para el impuesto de obras y construcciones, que ya subieron en 2024. Pero ojo, esta bonificación es solo para la construcción de viviendas de VPO, es decir, que quien se va a beneficiar de esta bonificación son las constructoras, que son las que construyen VPO. Por cierto, de momento ninguna, así como la propia empresa municipal de la vivienda Vive, el chiringuito este que han creado para colocar amiguetes y hacer como que trabajan por la vivienda en Alcalá. La segunda bonificación, que me hacías antes referencia, es la de la tasa de basura, que se abona a través del recibo del agua, que como he dicho también subió en 2024, hasta aquí todo genial. El problema es que luego te dicen que esa bonificación de la tasa de basura se conseguirá mediante la implantación de un sistema de medida para premiar a aquellos hogares que reciclen más, de manera que el ahorro sea proporcional al volumen de reciclado de cada familia o de cada hogar, más bien. Entonces se hacen unas tarjetas identificativas digitales que pasan por unos contenedores inteligentes, pero es que de entrada es un sistema absurdo. Quiero decir, yo tengo la tarjeta identificativa, yo paseo el perro diariamente por al lado del contenedor y todos los días paso y le doy al contenedor, un día, otro día, he reciclado, cero. Y sin embargo, se supone que me van a bonificar por el volumen de reciclaje. Este sistema no tiene ningún sentido. Aparte que los contenedores de reciclaje inteligente ni están
ni se les espera, no se sabe nada de eso. Es otro brindis al sol, que queda muy bien para anunciarlo en una entrevista y en un titular de prensa, pero que en la práctica no se va a llevar a efecto. Mire, nosotros en Vox somos un partido muy predecible, porque defendemos lo mismo aquí, en Alicante, o en Madrid, o en cualquier ciudad de la nación. Y por eso seguimos, también somos predecibles en materia fiscal, por eso lo decía, ¿no? Y por eso seguimos pensando, como hemos dicho en muchas ocasiones, que el dinero es mejor, donde mejor está en el bolsillo de los ciudadanos. En el caso concreto de Alcalá, desde este grupo municipal tenemos claro que hay mucho margen de maniobra para bajar la carga impositiva, ¿no? La presión fiscal municipal que actualmente soporta el bolsillo de los ciudadanos de Alcalá. ¿Cómo? Pues bajando, suprimiendo todas aquellas tasas e impuestos que son de competencia municipal y reduciendo aquellas otras en las que tiene participación, de manera que se cobre a los ciudadanos únicamente los impuestos justos y necesarios para mantener servicios públicos de calidad. ¿Se puede mantener unos servicios públicos aunque se reduzcan los impuestos y que el dinero esté en el bolsillo de los alcalareños? Pues claro que sí, nosotros estamos seguros de ello. Lo único que hay que hacer es acompañar esa bajada de tasas e impuestos pues con una reducción de todos los gastos superfluos, especialmente el gasto político que hay en el ayuntamiento desde hace décadas, y frenar el despilfarro para destinar todo ese dinero público a lo realmente importante, que es mejorar la vida de los alcalareños. Y insisto, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y en las empresas, que son quienes generan riqueza, de manera que si el dinero está en mi bolsillo, ese dinero va a circular, voy a gastar y al final también va a repercutir en impuestos. Sobre esta medida desde arriba en torno a la tasa de basura, incluso hay partidos que hablan de que va a haber como una duplicidad a la hora de lo que es el cobro y que un poco coarta esa libertad y que sí, desde arriba se impone para también, entiendo, cubrir lo que es el costo de lo que es el servicio. ¿Sois partidarios de esta medida? No, no somos partidarios de esta medida, y menos tan arbitraria y como se ha planteado. Pero bueno, nosotros hemos hecho nuestras propuestas y bueno, estaremos vigilantes y pendientes de cómo se desarrollan estos acontecimientos. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Hay más asuntos que tratar aquí hoy con Pedro Navarro, portavoz del Grupo Municipal Vox, pero hacemos, como digo, esa pausa en el camino y enseguida estamos de vuelta aquí en la tribuna.